Vamos a. Muy bien, compañeros, vamos a compartir entonces la presentación para la clase de este día, ya que vimos las preguntas del examen, ¿verdad? Muy bien, hoy vamos a ver lengua y semiósfera. A ver, ¿qué es la semiósfera? La semiósfera es el lugar donde producimos cultura, ¿verdad? Donde nos relacionamos todos. Es un lugar abstracto, ¿verdad? No es algo real, algo material, sino que es algo abstracto. ¿Ustedes saben qué significa la palabra abstracto? ¿Alguien que sepa qué es abstracto? ¿O qué se imaginan que es abstracto? Nilson, cuénteme. Algo que no es real, deseo. Algo que no es real. ¿Qué dice Kevin? Kevin no está con nosotros. ¿Aló? Daniel. No hay nadie. Tal vez que no tiene un concepto definido, sino que es más mental. A ver, veamos, pues, porque es una palabra que se utiliza mucho y sobre todo en estos cursos. Vamos a definirla bien, vean. Abstracto viene de abstracción, ¿verdad? Una abstracción es la síntesis mental de las características de algo que está en la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, árbol. Cuando yo digo árbol, en mi mente inmediatamente aparecen las características esenciales de un árbol. Es una planta que tiene raíz, que tiene un tronco, tiene corteza, tiene ramas, tiene hojas, ¿verdad? Esas son las características que tiene cualquier árbol. Y eso es lo que usted se imagina en su mente cuando escucha la palabra árbol, ¿verdad? Se imagina un árbol. ¿Qué árbol? Ningún árbol en especial. Puede ser cualquier árbol, porque todos los árboles tienen raíces, troncos, ramas, hojas, ¿verdad? Todos. Entonces, cuando yo le digo a usted, imagínese un árbol, usted se imagina un árbol con las características de todos los árboles. Usted no se imaginó un manzano, no se imaginó una ceiba, no se imaginó un pino, no se imaginó un matilisguate, ¿verdad? No, se imaginó un árbol cualquiera. Esa es una abstracción. Las características esenciales que hacen que la cosa sea la cosa en sí. Si yo me imagino, a ver, me dice, imagínese una casa, yo me imagino una casa cualquiera. Pero si ya me empiezan a decir, bueno, pero tiene 2 pisos, ¿cuántos cuartos tiene? ¿Qué tipo de piso tiene? ¿De qué color está pintada? Ah, no, ya esas cosas ya son muy particulares. En mi abstracción entran las cosas generales, esenciales, que hacen que la cosa sea la cosa. En caso de una casa, pues me la imagino con paredes, con techo, con puertas, con ventanas. Lo que tiene cualquier casa. ¿Me explico? Sí, licenciado. ¿Verdad? Cuando usted le dicen, imagínese una falda, usted se imagina una falda, pero tenía pliegues, era corta, era larga, era mediana, era de qué color. No, eso ya no. La abstracción es las cosas esenciales que hacen que la cosa en sí sea la cosa y no otras, ¿verdad? Sus características esenciales. Eso es una abstracción, ¿verdad? No es algo que no exista, porque las abstracciones son el reflejo de la realidad en mi mente. ¿Cómo se refleja la realidad en mi mente? A través de abstracciones, porque la realidad es tan amplia que yo no puedo conocerla toda, ¿verdad? Cuando a mí me dicen árbol, yo no me puedo imaginar en el mismo momento
las miles y miles de especies que habrán de árboles. No, yo solo agarro las características esenciales de todos y me imagino un árbol juntando esas características. Sería imposible ver todos los árboles que hay en el mundo, o todos los pantalones, o todas las faldas, no, solo lo esencial, lo que hace que la cosa sea lo que es. Eso es una abstracción, ¿verdad? Y existe en mi mente, ¿verdad? Es algo que no se ve, sí, no se ve porque solo está en mi mente, pero hay otras cosas que no se ven y que no son abstracciones. Las ondas sonoras, las ondas radioeléctricas por las cuales usted enciende un radio y se oye, esas existen y no se ven y no son abstracciones precisamente, ¿verdad? Entonces, el lugar donde se produce la semiósfera es un lugar abstracto. No está en la realidad, solo está en mi mente, como el árbol que yo me imagino. Cuando yo me imagino... Sí. Es como la idea generalizada de algo, entonces. Exacto, ¿verdad? El árbol que yo me imagino en mi mente, yo lo busco en la realidad y no lo encuentro. No existe en la realidad ese árbol que yo me imaginé, porque el árbol que yo me imaginé es producto de mi mente que tuvo la capacidad de reunir las características esenciales de los árboles y fijarme una imagen en mi mente. Pero esa imagen que yo me figuro en mi mente no está en la realidad. La realidad es mucho más amplia. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí, todo bien. Okay. Sí, licenciado. Entonces, la semiósfera es un lugar abstracto, ¿verdad? No está en la realidad, pero es un lugar abstracto donde interactuamos y donde cada vez que interactuamos producimos cultura, ¿verdad? Es decir, ahorita que nosotros estamos interactuando, estamos produciendo cultura, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, estamos produciendo cultura. Entonces, podemos decir que estamos en la semiósfera. La semiósfera es un conjunto de signos. Ahí vamos a verlo ahorita. ¿Verdad? O sea, lo que les decía, nadie conoce la realidad tal cual. La realidad es muy amplia. Conocemos parte de ella. Cada quien mira la realidad desde diferente punto. Yo la miro desde aquí, usted la mira desde allá, usted desde este lado. Todos miramos diferentes partes de la realidad. Nadie puede abarcar toda la realidad. Y por eso alguien por ahí dijo, es que cada quien tiene su realidad. No, la realidad, como ya vimos, es una. Lo que pasa es que cada quien la mira de diferente punto de vista, ¿verdad? Entonces, pero la realidad tal cual no la conocemos. Lo que se nos presenta son signos de ella que nosotros hemos construido para entenderla, ¿verdad? Yo salgo y miro el cielo oscuro y nublado, va a llover. ¿Qué estoy haciendo? Interpretando la realidad, ¿verdad? Entendiéndola. ¿Cómo? A través de los signos. Cielo nublado y gris significa lluvia próxima, ¿verdad? A través de los signos yo leo, yo interpreto la realidad, accedo a ella a través de conceptos abstractos, reflejo de la realidad, pero no copia fiel, ¿verdad? La abstracción es un reflejo de la realidad en mi mente, pero no es una copia fiel, es solo las características esenciales, ¿verdad? Entonces yo a través de conceptos abstractos traduzco la realidad, ¿verdad? La interpreto, la conozco a través de esos signos, ¿verdad? Entonces, la semiósfera es ese mundo en el cual interactuamos con los demás y de paso producimos cultura, ¿verdad? Nuestra visión de la realidad depende de ese mundo de signos que se entrecruzan entre las diferentes culturas. Ahí van saberes, valores, juicios, jerarquías, relaciones, etcétera, ¿verdad? Desde donde yo estoy, desde Guatemala, miramos la realidad de determinada forma. En China la miran diferente. En la misma Guatemala, en la capital, miran la realidad de una cosa. Aquí en Chiquimula de otra forma. En Jutiapa de otra. En Esquipulas de otra.
En mi misma casa yo miro la realidad de una forma, mi esposa la mira de otra, mi hija es de otra. ¿Verdad? Cada quien mira su pedacito de realidad. ¿Verdad? Y ese es el que va interpretando. ¿Verdad? Una realidad social, o sea, una cultura es en sí un edificio de significados, de signos y de significados. Lo que es igual a decir es una construcción semiótica. Ustedes saben que es semiosis, ¿verdad? Ya han recibido cursos de eso, me imagino. Entonces, la realidad es un montón de signos con significados, que todos compartimos e interpretamos según el pedazo de realidad que nosotros miramos, ¿verdad? Pero la persona en sí, cuando nace, ya nace en un mundo hecho. No nace en un mundo donde tiene que ponerle significado a todo, ¿no? Cuando usted nace, ya nace en un mundo donde ya tiene sus significados, ¿verdad? Y se le va trasladando esos significados. El niño va aprendiendo las cosas a través de la lengua que se le va transmitiendo. Lo que nosotros le transmitimos al niño es nuestra cultura, ¿verdad? En la iglesia no se habla recio, calladito. En la casa no se puede jugar pelota, ¿verdad? No haga esto porque esto está malo. No toque aquello porque chis. ¿Qué estamos haciendo? Trasladando nuestra cultura, trasladando nuestra visión, trasladando nuestra realidad a las nuevas generaciones. Y entonces ellos aprenden a comunicarse a través de estos signos, de estos códigos, el idioma, la lengua entre ellos, ¿verdad? Se relaciona con ritos sociales, va a misa, va al culto, tiene que estar callado, quietecito, meditando. Va a un recreo, tiene que estar jugando, expresándose. Absorbe su realidad, ¿verdad? Por medio de tradiciones, ¿verdad? Por medio de la cultura que les vamos transmitiendo, ¿verdad? Todo esto se desarrolla entre las competencias semióticas, es decir, cómo interpretamos nosotros los signos. No todos interpretamos de igual manera los signos, unos son más competentes que otros. A unas personas les cuesta más entender a veces, aunque la ley de la comunicación diga, pero le cuesta más comprender los significados correctos de los signos, ubicarlos dentro de su contexto, ¿verdad? El acceso a la realidad está siempre mediado por coordenadas culturales de mi cultura, de mi pueblo, de donde yo vengo, de la circunstancia social que me rodea, que me aporta mi sociedad. Por eso es que todos miramos la realidad diferente, pero es solo una. Todos estamos influenciados por diferentes cosas. Aunque vivamos en el mismo pueblo y compartamos una misma cultura, las cosas varían de casa en casa, ¿verdad? En un pueblo hay una cultura predominante, pero de casa en casa tienen sus particularidades, ¿verdad? Y entonces cada quien va aprendiendo conforme va pudiendo aprender la realidad, interpretar los signos, ¿verdad? Y la mejor forma de ver esa realidad, de aprender de esa realidad es a través de los lenguajes que adquiere la sociedad. La sociedad adquiere varios lenguajes, entre ellos la lengua, pero también adquiere lenguajes de signos, de cuerpo corporal. Y de ahí que muchas señas signifiquen otra cosa, diferentes cosas en diferentes países, ¿verdad? En Italia usted llega y le pone así la mano a alguien, se la saca así, le dice así, le está diciendo que es un cornudo, es decir, que su esposa lo engaña. Vea usted qué delicado decirle a un hombre eso en Italia, ¿verdad? ¿Han visto ustedes en las películas italianas sacan mucho eso? Cornudo, tu esposa te engaña. Es algo tremendo decir eso, ¿verdad? Y en otros lados, en el mundo del rock, por ejemplo, ¿verdad? Estos signos son muy comunes, significan, qué sé yo, felicidad y emoción, qué sé yo, ¿verdad? Hay signos que solos varían de un lugar a otro. Por ejemplo, vean esto ustedes. Esto es, alguien lo pueda considerar, aquí en Guatemala se considera vulgar. Este signo, no sé si lo pueden ver, ¿verdad? ¿Lo pueden ver?
¿Lo pudieron ver? Sí. Sí. Va, ese signo aquí es una vulgaridad. Pero en Brasil eso significa buena suerte. Y por eso ustedes cuando van a almacenes de bisutería encuentran manitas de esas que se cuelgan aquí, dijes, ¿verdad? Que se cuelgan con una cadenita, unas manitas con así, que vienen de Brasil, porque eso significa suerte allá. Aquí significa otra cosa, ¿verdad? Y en España, esto se lo hacen a los niños porque les dicen, les agarra tu nariz así con los dos dedos y aquí quedó tu nariz, mira, le dicen. Y ahí se asustan los niños que les quitaron la nariz. Varía de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, las cosas. Hay señas que solo aquí sabemos qué significan, solo los guatemaltecos sabemos. Si ustedes miran que alguien le dice así a otro, rápido, dan qué quiere decir, ¿verdad? Pero ustedes van con los mexicanos, con los salvadoreños, con los esos ya no significa nada o significará otra cosa que no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, la cultura va a tener una injerencia directa en la forma como usted va a percibir la realidad, ¿verdad? De cómo usted va a interpretar los signos, qué significado le va a dar a los significantes, ¿verdad? Y por supuesto, al nacer, pues se le traslada la cultura, pero conforme usted va creciendo, va a consolidar esa cultura o la va a modificar de acuerdo a sus nuevas circunstancias, ¿verdad? Tal vez usted cuando era pequeño lo llevaban todos los días a misa. Ahora ya no, ahora usted ya grande, ya cambiaron sus circunstancias, ya solo va los domingos. O no va, qué sé yo, ¿verdad? Conforme uno va creciendo, va madurando, van cambiando las circunstancias, se van modificando las condiciones iniciales en las que uno recibió esa cultura, pero esa cultura que usted recibió de niño siempre es el punto de partida para comprender realidades. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Compañeros. Bueno, ahorita todo claro. Todo claro, ok. Entonces, los diferentes lenguajes que nosotros aprendemos, el lenguaje corporal, el lenguaje de señas, el lenguaje de rostro, lenguaje de miradas, la lengua, todos los lenguajes se interrelacionan, ya se los decía yo antes, se interrelacionan y en la práctica es imposible separarlos, ¿verdad? Solo los separamos en la teoría para su estudio, pero en la práctica ahí van entrelazados, imposibles de separar, ¿verdad? Por eso es que cuando yo estoy hablando y estoy comunicándome, estoy utilizando todos los signos de todos los códigos, de todos los lenguajes que yo sé. No solo es el código lingüístico, no solo es la lengua. Utilizo los códigos extralingüísticos, utilizo los códigos paralingüísticos. Todos juntos, revueltos. Ahí van. Cuando estamos platicando, cuando nos estamos comunicando, ¿verdad? Y entonces todos esos lenguajes funcionan estando sumergidos en un continuum semiótico. Es decir, estamos metidos en el rollo de la semiótica, ¿verdad? Y en la mente, cuando estamos comunicándonos, no estamos separando este lenguaje verbal, este lenguaje no verbal, este lenguaje facial, no. Este es lenguaje de imágenes. No, ahí va revuelto todo. Y lo vamos interpretando inmediatamente en nuestra mente. Y eso se debe a que estamos sumergidos en ese continuum semiótico, ¿verdad? Compartimos todos esos lenguajes, no solo el lingüístico, todos los compartimos en nuestra cultura, ¿verdad? Por eso es que las palabras solo pueden significar algo a los hablantes que comparten los mismos elementos, ¿verdad? Y eso abarca no solo los signos lingüísticos, sino que todos los demás signos, todos los demás sistemas semióticos
una caricatura, un programa de televisión, un oficio religioso, un partido de fútbol, una fiesta, ¿verdad? Cualquier código se nutre de los otros. Los códigos no son independientes, se nutren unos de otros. En la práctica, ¿verdad? Solo cuando los estudiamos los separamos para su estudio. Pero en la práctica, ahí van revueltos, uniéndose, apoyándose, ¿verdad? Se nutren unos de otros, se comparten en la semiósfera de cada individuo, de cada grupo. Entonces la semiósfera es ese espacio semiótico donde fuera de él es imposible la existencia de la misma semiosis, ¿verdad? Estamos metidos en ese rollo, dirían, ¿verdad? En ese continuum semiótico en donde todos los lenguajes, todos los códigos se revuelven, se apoyan, se nutren unos de otros. Y ahí estamos entonces, ¿dónde? En la semiósfera. ¿Qué hacemos? Producimos cultura. ¿Cómo? A través de la comunicación. Solo a través de la comunicación vamos a transmitir esa cultura. ¿Y qué usamos para comunicarnos? Códigos. De todos los códigos, ¿cuál es el mejor para transmitir esa cultura? El lingüístico. Pero no es el único. Y no actúa solo. Nunca. Siempre está acompañado de todos los demás. Porque en la práctica todos van juntos. ¿Me explico? Sí. ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Es algo abstracto esto, ¿verdad? No es así tan material, hay que hacerse ideas, ¿verdad? Veamos, entonces las relaciones humanas, todas las relaciones que tenemos nosotros como humanos, solo pueden realizarse dentro de ese espacio abstracto, entre esa semiósfera. Ahí es donde se producen todas las relaciones. Fuera de ella no se puede, fuera de ella no hay signos, no hay comunicación. Si hay comunicación, es a través de signos. Entonces, la construcción del significado se va a hacer siempre al interior de ese conjunto de sistemas semióticos, que ya vimos que no es solo la lengua, son todos los demás códigos que nos sirven, ¿verdad? Todo código, ¿para qué sirve? Para comunicar. Todo código está hecho para comunicar. Aunque sea el código del semáforo, que es el más simple tal vez, ¿verdad? Deben de haber otros más simples seguramente. Pero todos sirven para comunicar, ¿verdad? Entonces, para que algún elemento de la naturaleza, de la realidad, adquiera un sentido, al individuo le es indispensable traducirlo a uno de los lenguajes de su semiosis. Porque si no, no lo comprende. Tiene que estar metido en su semiosis. ¿Cuál es su semiosis? Es ese espacio abstracto donde interactúan con otras personas a través de todos los códigos que tenemos disponibles. Si de repente me llega un mensaje con un código de medición de distancias en el espacio, no lo entiendo, no lo voy a entender. ¿Por qué? Porque no está dentro de mi espacio interno semiótico. No puedo semiotizar esas cuestiones porque están fuera de mi realidad. Tendría yo que ponerme a estudiar astrofísica y a estas alturas yo ya no voy a estudiar esas cosas. ¿Verdad? ¿Me explico? Está fuera de mi espacio semiótico ese tipo de cosas. Entonces, no las comprendo. No puedo traducir esos signos. Tengo que aprender otras cosas antes. Meterlo en mi espacio, en mi semiosis, en mi semiósfera, donde voy a entender yo a través de mis signos. ¿Alguna duda sobre qué es Hasta el momento no. semiósfera? Todo claro. Muy bien. Vamos a ver ahora cultura y socialización. Ahorita ya estamos viendo cómo es que la lengua se relaciona con todos los aspectos de nuestra vida. Ya vimos qué es la lengua, qué son los signos lingüísticos, todo eso.
¿verdad? La lengua, ya vimos qué es la lengua. Cómo determina nuestra realidad la lengua. Sin la lengua no nos podemos comunicar tan eficientemente, ¿verdad? Regresamos a comunicarnos por señas, que es poco eficiente, ¿verdad? La lengua, con la lengua nos podemos comunicar cualquier cosa. Y entonces esa lengua va a afectar todos los aspectos de nuestra vida, empezando por la cultura y la socialización, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros nacemos, ya nos insertamos a un mundo hecho, ¿verdad? A un mundo hecho cargado de significados. Ya el significado del respeto no lo inventamos nosotros, ni nuestra generación viene de, ¿verdad? Cuando yo nazco en un hogar me enseñan el significado del respeto, por ejemplo, ¿verdad? No hay nada nuevo, me lo están enseñando. Nada más lo que ya se conoce, ¿verdad? Entonces usted cuando nace entra a un mundo ya hecho, ya con sus significados hechos, ¿verdad? Y esos significados que ya están hechos se los trasladan y eso le da a usted una visión de la vida y de la realidad, ¿verdad? A usted le transmiten valores, jerarquías, relaciones, ¿verdad? Usted se relaciona con amigos, se relaciona con la familia, se relaciona con extraños. Usted va le dan valores, le dicen esto es bueno, esto es malo. Le dan tradiciones, va a misa, va al culto, saca procesiones en Semana Santa o se va a la playa, va a vocear, ¿verdad? Le dan una visión particular de la vida y de la realidad. Usted no nace y lo inventa, ¿no? Se lo trasladan sus padres, su familia, sus amigos, ¿verdad? Por eso es que el proceso de socialización, lo que les están enseñando a ustedes es socializar, ¿verdad? A ser sociable. El proceso de socialización por el que atraviesa todo individuo viene acompañado de un proceso de asimilación cultural. No sé si se oye mucho el camión de los helados. Sí se escucha. Sí. No me interrumpe, ¿verdad? Les decía, ese proceso de socialización que nos enseñan de niños cuando nacemos, ¿verdad? Nos lo empiezan desde el vientre de la madre lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Va acompañado por un proceso de asimilación cultural, lo que usted va aprendiendo de la cultura. Entonces la socialización es, dice, un concepto, el proceso por el cual cada individuo mientras crece y satisface sus necesidades vitales, amplia o restringida, utiliza para desenvolverse en el escenario que habitan, ¿verdad? Es decir, son los significados que usted adquiere mientras crece, mientras se desarrolla, ¿verdad? Y que usted utiliza para desenvolverse en su vida, en el escenario que habita. Es su pueblo, su ciudad, su país, su mundo, ¿verdad? Para eso, perdón, ¿qué dice aquí? Aquí está, ¿verdad? Entonces, usted le permite desenvolverse en la vida, todos esos significados que usted adquiere. Ahí van ideas, códigos, costumbres, valores, técnicas, artefactos, comportamientos, actitudes, formas de sentir, estilos de vida, normas de convivencia, estructuras de poder, ¿verdad? Es la herramienta central para que las nuevas generaciones incorporen las adquisiciones acumuladas durante el proceso de humanización de la especie. Es decir, a un niño viene y se le enseña todo lo que se sabe en la sociedad. ¿Para qué? Para que él pueda desenvolverse. ¿Me explico? ¿Cómo traslado yo esa cultura? A través de la lengua, ¿verdad? Ahí enseño ideas, códigos, costumbres, valores, técnicas, artefactos, comportamientos, actitudes, formas de sentir, estilos de vida, normas de convivencia, estructuras de poder, etcétera, todo. El niño va adquiriendo esa cultura, ¿verdad? Eso es socialización. Usted se está socializando, está adquiriendo los valores de su sociedad, no de la de China, no la de Estados Unidos, no la de El Salvador, no, la suya, la guatemalteca, la chiquimulteca,
la esquipulteca, la de Chanmagua, y así, la de la casa tal, ¿verdad? Todo en proporción, ¿verdad? Entonces el proceso de socialización básicamente es un proceso conservador, porque lo que se transmite es lo que la gente cree que es bueno. ¿Me explico? Es decir, yo te transmito valores, vas a respetar a tus mayores, no vas a mentir, vas a decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es bueno, por eso se lo transmito, ¿verdad? Entonces eso limita la transmisión de significados, porque yo voy a transmitir solo lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es malo no lo transmito, ¿verdad? Y entonces, no siempre lo que yo creo que es bueno, ni siempre lo que yo creo que es malo, ¿verdad? Pero en cada sociedad hay grupos de poder. En la casa, en la familia, los papás es el grupo de poder, ¿verdad? En el pueblo, el alcalde, los cocodes, en el país, el presidente, el gobierno, el sector económico, pues son grupos de poder, ¿verdad? Que detentan el poder y entonces con ello influyen en la cultura. Y entonces al final ellos deciden qué es bueno y qué es malo. Estos grupos de poder, desde los papás hasta los gobiernos, digamos, ¿verdad? En la casa, ¿quién define qué es bueno, qué es malo? Los papás, es el grupo de poder de la casa. Y entonces lo que va a transmitir es solo lo que el papá o la mamá o los dos creen que es bueno, ¿verdad? Y entonces es un proceso de que si usted hace esto, si usted sigue creyendo que esto es bueno, las cosas no van a cambiar, se van a mantener así porque esto es lo bueno. Eso lo convierte en un proceso que legitimiza el status quo, que no quiere cambios. Esto es lo bueno, no cambiemos. ¿Para qué cambiar? ¿Verdad? Entonces se procura la imposición abierta o encubierta de un modelo cultural, de una forma de ser, de un modelo de vida. Aquí en Guatemala hemos sido conservadores, sigamos siendo así, sigamos sacando procesiones, sigamos yendo al culto, sigamos haciendo esto, porque eso es lo bueno, eso es lo que dijeron nuestros abuelos que era bueno, lo que dicen nuestros padres y lo que nosotros les vamos a decir a nuestros hijos y ellos a sus hijos. Conservador, que no cambie, ¿verdad? Es una forma de ver la realidad conservadoramente. Y entonces esto garantiza que no va a ser cuestionada ni transformada. Sin embargo, el hombre piensa, el ser humano piensa, toma carácter, toma conciencia del carácter ideológico de esto, de lo parcializado de los valores. Ay, a mi papá como sigue pensando en esas cosas, esas son del siglo pasado. Ya las cosas han cambiado. Entonces él se nutre de otras realidades, desecha lo que él ya no considera bueno y adquiere de otros lados las cosas que él considera buenas, ¿verdad? Y propone alternativas para mejorar. Esto es malo para los grupos de poder, que como ya dije, empiezan desde el papá hasta los gobiernos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el proceso de socialización es conservador, aunque a la larga, pues como las personas piensan, como ven otras realidades, va cambiando. ¿Me explico? ¿Quedó claro? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahorita, claro, pero para el parcial no sabemos. Sí, de momento, claro, pero a la Pues, hora de juntar más conceptos y explicarlo es como que uno ya va como pensándolo bien y va haciendo como confusiones. claro, pero entonces vean, pues, lo que tienen que hacer es el mismo día, hoy, digamos, ¿verdad? Tienen que darle una leída a los documentos subidos, ¿verdad? Una leída, dos si quieren, ¿verdad? Que refuerce lo que ya se aprendió en esta actividad. Y de ahí, unos 2, 3 días después, empiecen a leer todo lo que hemos visto desde el principio hasta acá. No es mucho, vieran, cuando ya uno lo pone en páginas, no es mucho. Y entonces van aclarando, van amarrando las cosas, ¿verdad? Se van amarrando las cosas, no las vean como independientes, esto es parte de lo anterior. Entonces, hoy voy a subirles documentos, léanlos hoy mismo,
Y el martes, el miércoles, den una leída general a todo lo que llevamos. Van a ver que después de 2, 3 veces de hacer eso, las leídas generales, esto ya me lo sé bien, esto ya me lo sé bien, y se va facilitando las cosas. Muy bien. Si no hay más comentarios, no hay dudas, terminamos aquí nuestra clase. Voy a apagar la grabación.